Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo seres amados, evangelizadores en nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo y acorde a la voluntad del Dios Padre, Creador. Hoy 18 de octubre del año 2022, que nuestra Santa Iglesia Católica nos conmemora en San Lucas, evangelista, autor por tanto del Evangelio según San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. En singular por la disposición que en el mismo Evangelio hoy con la palabra hace sobre el llamado a 72 discípulos. Y no preguntemos quiénes son esos 72, todos. Tú y yo, todos hemos sido llamados hoy a cosechar, porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero siempre en la abundancia que provee la prosperidad del Dios Padre. Y asimismo en la carta a Timoteo, en la segunda que hace San Pablo, hace una exhortación a este pueblo de gentiles, que no son tan gentiles y que no han tratado también a nuestro hermano Pablo, ni a los seguidores cristianos, ni a los que han proclamado el Evangelio. En tanto hay división en el corazón, en la mente de tantos seres allí y sobre todo en la sociedad. Y en el Salmo 145 que exhorta también que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. La pregunta allí es si somos fieles al Señor. Vamos entonces a la meditación de la palabra y que sea el Espíritu Santo el que gobierne siempre sobre nosotros, nos dé el discernimiento, la sabiduría divina, el conocimiento de la humanidad y la vivencia natural para poder tener nuestra experiencia de vida mística en el Señor, esencialmente. Es así como en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, ayer veíamos de las recomendaciones, hoy se le dan unas instrucciones y noticias personales de parte de Pablo a su hijo amado místicamente Timoteo. Hizo lo posible por venir pronto a verme, pues de más que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galicia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. En mi primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó, todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta, pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Y en su despedida, saludos a Prisca y a Áquila y a la familia de Onéforos. Erasto se quedó en Corinto y a Trófilo lo dejé enfermo en Mileto.
procura venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos sus hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 145, que todo hombre alabe al Señor, es la alabanza de David, y nosotros en la advocación, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. De grandeza excede nuestro entendimiento. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. De padres a hijos se alabarán tus obras. Se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa, y yo hablaré de tus maravillas. Se hablaré de tus hechos poderosos y terribles, y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa, y a gritos se dirá que tú eres justo. Que tus siervos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda. Los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, entre los versículos 1 y 9, Jesús envía a los 72. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72, y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenían que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz en esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajo tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes.
Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, maravillosa exhortación nos hace nuestro Señor Jesús hoy en esta convocatoria a seguir el proceso de evangelización. Siembra, cosecha y celebración del banquete del reino de los cielos. Por anticipado, en este acontecer, siempre que seamos siendo testimonio del amor, la verdad y la justicia divina. El encomendado que hace nuestro Señor a 72, se decía, es un número que significa en griego universal, católico, a todos. Y en ese llamado, como en la parábola del sembrador de nuestro Señor Jesús, unos escucharán, otros meditarán la palabra y otros harán de ella su vida misma, obra, la ponen por acción. Esperemos nosotros seamos ellos, que hagamos todo el ciclo, que es la siembra. En algún momento el Señor salió a sembrar por todas partes la semilla y ya llegó el momento de la cosecha. Ya va acercándose el ascenso de nuestro Señor a los cielos y debe dejar encargar que su misión se multiplique, se propague con los 12 apóstoles y luego vaya creciendo. El número se vaya multiplicando. En aquel entonces se habla de un número. Hoy serían miles de millones más y las formas serían distintas. Y las recomendaciones que hace siempre son la oración confiada en el Padre, en Abba, proveedor de todo. Ahí va la prosperidad. Como vamos en camino, lo que llama futuro, hacia adelante, el Padre. ¿En qué tendrán que decir? Está la fuerza del Espíritu Santo. No hay que llevar más. El alma dispuesta, el corazón abierto, toda la misericordia, el servicio y el amor. Ser testimonio de Él. Y llevar a todos los lugares donde se vaya paz, perdón, amor y servicio. En esta cátedra mística nuestro Señor habla de ir siempre de dos en dos, parejas. Recuerden que así también se hablaba con los apóstoles, andaban de a dos. Y eso tiene obvias razones. En principio, para que haya testimonio no subjetivo, o sea, no sesgado, no de una sola mirada, sino que el testimonio se comparte y ya hay comunidad. Donde hay más de dos unidos en mi nombre, ahí estoy yo. No quiere decir que solo no, en la intimidad ve a tu cuarto y haz tu oración, correcto, para conectar místicamente con la divinidad, pero para comunicar con la comunidad, con la humanidad, literalmente en la cruz es el brazo derecho extendido y ahí sí a replegarse. Y en el proceso mismo de llevar a cabo ya la cosecha, encarece no distraerse en el camino, concentrarse en lo que vamos. O sea, es en el Evangelio, en el proceso de evangelización y el encargo. Amor. Ser amor, llevar amor y procurar por el amor. Como recipientes nosotros de la palabra de Dios y Él es el que hace la obra. Él es el que va a hacer la restauración del daño, Jesús Salvador. Y el proceso de santificación, el Espíritu Santo. O sea que el encargo es trinitario para nosotros, aportar en ese proceso. No distraerse es no pensar en las cosas del mundo y quedarse atraído por el mundo y por las vanaglorias de este mundo. El Señor nos ha encomendado, entonces vamos a hacerlo. Y nos vamos de nuestra cuenta y riesgo a nuestro modo y entendimiento y según lo dispongamos y tengamos las capacidades. Y no es así.
no es desde nuestras capacidades, no es desde nuestras tenencias y no es desde nuestros seres, sí en los lugares, con los seres y con las situaciones que acontecen en nuestras vidas, pero siempre con la providencia divina. O sea que aquí hay algo, mis amores, muy importante, que se resalta. Hablamos de la emancipación de nuestros hijos que ya dejan el hogar. Hablamos de la necesidad de libertad, de sentirnos libres, que nadie nos esté sojuzgando, que nos dejen tranquilos, que nos den en intimidad. Muchas religiones en el mundo practican ello, que la paz interior. Vamos a hablar de ello enseguida. Y se van a conectar con la fuente o por allá lejos. Pero ¿dónde está Dios? Se puede ir de la casa, pero allá con Dios. Amén. Porque ya el Padre carnal, terrenal, de este mundo, cumple su ciclo. Lo mismo una madre, cumple su ciclo. Y el educador, pues, educadora, estamos hablando de genérico, cumple su ciclo. Y todo otro encargado de evangelización, cumple su ciclo. Pero el que realmente permanece siempre fiel y proveyendo todo es el Padre Celestial. Entonces no olvidemos la oración que se venía meditando en estos días. No cambien de casa, se puede interpretar no estar husmeando, fisgoneando, ni llenándose de otras ideologías, de otras prácticas, de otras costumbres. No, vamos en lo que vamos. Cuando se nos encarga, o se nos encomienda, o se nos delega, el mensaje se lleva en mano, empuñado, se lleva en el corazón, tatuado, y se lleva en la mente muy claro cómo se va a hacer. El qué está claro, ahí está el mensaje, y el para qué es para dar gloria a Dios. No estar cambiando de casas, es la casa de Cristo, es nuestra comunidad cristiana, es la Iglesia Católica, ya, otras no. A donde te reciban, claro, vamos a tener, lo decía allí Pablo también después, miramos, quienes los acogían, siendo los paganos, los gentiles, los no creyentes, y sin embargo había gente que creía en él y se convirtió y los seguía. Otros detractores que iban de frente en contra por soportar, justificar o estorbar desde sus creencias paganas, falsas creencias, falsas deidades, falsas costumbres, ¿cierto? Y se quieren justificar ahí y seguir ahí, permanecer ahí. Y otros que desentendidos o distraídos o enteleridos simplemente no quieren hacer caso y van por curiosidad o por husmear o por hacer ruido nomás. Bueno, siempre se van a encontrar así tres vertientes. ¿Cuál es la invitación amorosa de Jesús? Primero, con los cercanos al corazón, los que de corazón tengan buena voluntad, buena disposición y haya entrega. Los que estén en contra, déjelos. Sacude el polvo de tus sandalias, que ellos mismos por su peso se caerán. No es que venga un castigo, una sanción, no. Al cerrarse a Dios, al cerrarse a la palabra de Dios, al cerrarse al testimonio de vida en Jesús, se cierran la oportunidad de seguir tejiendo vida eterna. Empieza la muerte eterna, bendito Dios. Orar también por ellos, bendecirlos y agradecerles, porque esa oportunidad también le sirve a uno para saber qué no se debe hacer y darle más confianza en lo que está haciendo, más firmeza, no sentirse decepcionado, porque la fuerza va en Dios, que es ser perseverantes, permanecer en Dios, ser fieles. Y vienen los otros que están ahí medio distraídos, esa también es una oportunidad intermedia, que hay que hacer un poco más de trabajo, un poco más de esfuerzo para la cosecha, porque el que no siembra desparrama. Y así amorosamente con la paz, que hemos en gracia del Espíritu Santo acuñado como paz con S, perdón, amor y servicio, siempre dispuestos a ello, esperando para todos ello. Y la paz de Dios, no solo la paz interior que provee la meditación,
la conexión con el ser interior, con la pulsación, como se trata de otras religiones, que es muy importante. Pero ese switch se enciende es con la voluntad de Dios, con la paz que da Dios. Hay que conectar en esa meditación, y de hecho lo sugerimos así, en espacios de la Escuela de la Conciencia Ambiental y otros más allá en Cambio Gnosis, hacer la meditación, pero centrando en que la fuerza es Dios, creador, el que hace la transformación, recibe esa fuerza, es Jesucristo, y la circula en todo el cuerpo, la mente y el alma, y es el Espíritu Santo el que despliega desde allí, en amor, en bendición, en prosperidad, todo eso, en verdad y justicia. Bueno, ese es el encargo que nos hacen, y siga evangelizando, llamado para todos, laicos comprometidos, servidores consagrados, todo el mundo, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos de familia, en nuestros ámbitos de estudio, en todo lugar, en todo contexto, en toda situación, ser testimonios fieles. ¿Cómo se lleva el mensaje? Siendo auténticos. Que se note que hay coherencia en ese sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo. Una sintonía. Vale destacar en Pablo precisamente, maestro de nuestro hermano Lucas, de quien se conmemora hoy, bendecidos en especial los Lucas, las comunidades de San Lucas en Envigado y otras comunidades de San Lucas en el mundo, y los lucanos, que en gran medida pues se ha dicho por las mismas escrituras, se entiende, y por Pablo, que es médico, fue médico en su momento, pero fue un gran historiador y un gran investigador. De hecho, hacer las narrativas en esos contextos de lo que es la historia sagrada, y ese es por excelencia San Lucas, quien ha recogido de la infancia del niño Jesús. Entonces, además de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la repliega en el Santo Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles majestuosamente, en gracia del Espíritu Santo, también de Jesús, María y José, la familia de Nazaret, destacando allí a María Santísima, el Magnificat, las oraciones a nuestra Madre Santísima María, Virgen, y pues de ahí también a la mujer, la vinculación con el hogar, la vinculación con la familia, la vinculación con la creación, Madre Creadora, alianza en el vientre, la criatura, y siempre conectada con la tierra y con el mundo. De ahí entonces que mucho se le atribuye a Lucas, discípulo de Pablo, y cuando lo envía a Timoteo, Pablo precisamente le hace alusión a Marcos. Marcos también fue discípulo de Pedro. Entonces, Marcos y Lucas respectivamente fueron de Pedro y Pablo sucesores, conocedores ampliamente de la historia de Jesús, de los apóstoles, de la historia de los cristianos, y tener mucho que ver con la conformación de la comunidad cristiana en sus principios, y de replegar de allí toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa experiencia de vida de los grandes maestros de la Iglesia católica, San Pedro y San Pablo, conforme se les rinde en conmemoración siempre ahí en el Vaticano y en todo lugar que se hace alusión a los inicios de la fe cristiana. Y sobre todo piedra angular Pedro, y Pablo por la conversión, porque Pablo proclamaba con los gentiles, con los paganos. Pedro sí trabajaba más con los judíos y con los creyentes. Dos misiones distintas, pero complementarias. Las dos manos. Las dos filos de la espada en la palabra de Dios. Unidad de contrarios. Las dos fuerzas. Mis amores, una hermosa confesión de fe nos hace el Señor hoy, de esperanza y de confianza en nosotros, para que sigamos tejiendo vida eterna en todos nuestros mundos.
Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.